Bueno, niñas, hoy conoceremos a alguien especial, dijo don Alejandro, un empresario viudo y exitoso, mientras ajustaba el cinturón de seguridad de sus dos gemelas, Isabel y Clara, de 9 años. Su voz era pausada con ese timbre cansado pero amable que solo aparece después de muchos años de vivir, perder y seguir adelante. Habían pasado 3 años desde la muerte de su esposa, Elena, y aunque el mundo lo conocía como un CEO millonario, en casa él era simplemente un padre aprendiendo a empezar de nuevo. Las niñas, en su inocencia, sabían que su padre estaba listo para sonreír otra vez, pero también sabían que tenía miedo. Esa tarde de sábado condujeron hacia un pequeño café en el centro, un sitio antiguo con mesas de madera y olor a pan recién horneado, como los lugares que las generaciones mayores recordaban con nostalgia. Afuera, el sol caía suave tiñendo el cielo de un naranja tranquilo. Antes de bajar del coche, Alejandro respiró hondo. Niñas, hoy no diremos que soy empresario. Ni nada de eso. Solo papá, de acuerdo. Las gemelas se miraron y rieron bajito. Papá, siempre eres solo papá, respondió Clara. Entraron al café. El campanillo en la puerta sonó como un pequeño saludo del pasado. Allí, en una mesa junto a la ventana, estaba María, una mujer de unos 45 años, de mirada cálida y manos que parecían haber trabajado mucho y abrazado aún más. Cuando Alejandro se acercó, ella se levantó y sonrió con sencillez, una sonrisa sin esfuerzo, de esas que uno siente en el pecho. Encantada. Soy María. Y yo soy Alejandro, y ellas son mis terremotos, dijo él, presentando a sus hijas. La escena tenía una calma natural. Nada de prisas, nada de máscaras. Solo 4 personas intentando encontrarse en medio del ruido del mundo. María había venido sin expectativas. Era profesora en una pequeña escuela pública. Le gustaba su vida sencilla, leer por las noches, cuidar de su madre mayor, enseñar a los niños a sumar, a leer, a soñar. No conocía la posición social de Alejandro, y él prefería que fuera así. Pidieron chocolate caliente para las niñas, café para los adultos y un par de tostadas con aceite y tomate, esas que transportan a cualquiera a tiempos más simples. La conversación empezó suave, casi tímida, como si las palabras necesitaran permiso para salir. Con una naturalidad sorprendente, María habló de su trabajo, de cómo algunos niños llegaban a clase sin desayunar y ella siempre guardaba galletas, por si acaso. Alejandro la escuchaba con un respeto silencioso, casi emocionado. A veces, sin darse cuenta, miraba sus manos, sencillas, limpias, sin joyas, pero llenas de historia. Las gemelas, que normalmente se aburrían en reuniones de adultos, esa vez estaban encantadas. María les hacía pequeñas preguntas, se reía con ellas, les contaba anécdotas de sus alumnos. Aquello, para Alejandro, era nuevo y hermoso. Tras un rato, María notó que las niñas miraban con curiosidad el teléfono de su padre, que vibraba sin parar. «Puedes atenderlo, si quieres», dijo ella con amabilidad. «Ah, no, es trabajo. Pero hoy no soy de trabajo». María asintió, aunque por dentro pensó que tal vez él estaba pasando por una mala racha laboral. No preguntó nada. No juzgó. Después de una hora decidieron salir a caminar por la plaza. El viento fresco movía las hojas de los árboles, y las luces empezaban a encenderse una a una como si la ciudad susurrara una canción antigua. Las gemelas se adelantaron jugando, y Alejandro y María caminaron detrás, en silencio. Un silencio cómodo. «Hace mucho que no veía a un padre tan presente», dijo ella suavemente. «No siempre lo fui, pero intento aprender», respondió él con sinceridad. «No necesitas tener mucho para ser buen padre», añadió María sin saber la profundidad de su frase. Y, allí, en ese comentario tan sencillo, algo dentro de Alejandro se movió. Una puerta invisible se abrió. Un nudo se deshizo. Volvieron al café a dejar unas monedas en una caja de donaciones para niños enfermos. Alejandro vio cómo María echaba un billete doblado, casi en secreto, con la discreción de quien da de verdad. Él sintió un calor nuevo en el pecho. Aquella mujer era bondad pura. Cuando estaban por despedirse, ocurrió algo que lo cambió todo. Una niña, no una de las gemelas, sino una pequeña desconocida, tropezó cerca de ellos y se raspó la rodilla. La madre, cargada de bolsas, no sabía cómo reaccionar. María dejó su bolso en el suelo, se arrodilló lentamente y ayudó a la niña con una suavidad maternal, limpiando la herida con una servilleta húmeda que llevaba siempre, por si acaso.
La niña dejó de llorar. La madre suspiró de alivio. Y Alejandro, simplemente observó. En ese instante comprendió que no había fingido ser pobre para probar a nadie. Lo que había hecho, sin darse cuenta, era permitir que lo miraran sin títulos, sin cuentas bancarias, sin historias previas. Y María lo había visto. Lo había visto de verdad. Cuando la pequeña se calmó, María se puso de pie con un gesto tranquilo. Alejandro se acercó a ella casi emocionado. María, hay algo que debo decirte. No soy exactamente un hombre sin recursos. Ella lo miró con sorpresa, pero sin miedo. Entonces eres un hombre que trabaja mucho, ¿no? Él rió suavemente. Sí, pero también soy alguien que quiere empezar de nuevo. María lo miró largo rato. Ese tipo de mirada que reconoce la verdad detrás de las palabras. Y después sonrió. Pues empiezas bien. Las gemelas se acercaron, abrazaron a María sin pensarlo, y ella correspondió ese abrazo como si ya las quisiera desde hacía tiempo. Y Alejandro, por primera vez en muchos años, sintió que la vida todavía podía sorprender con dulzura. Caminando hacia el coche, las luces de la ciudad parecían brillar un poco más. El viento era más suave. El mundo, más amable. Y mientras las niñas reían, él pensó algo que no dijo en voz alta. A veces cuando uno se atreve a mostrarse tal cual es, la vida responde con ternura.